Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde vamos a abordar los contenidos que corresponden a la asignatura Lenguaje y Literatura séptimo grado. Vamos a iniciar con la unidad número 6 que se llama El mundo de la ciencia ficción. La semana 1 de la unidad 6 de Lenguaje séptimo grado incluye los siguientes contenidos: comunicación oral y escrita, definición, características y contexto, la novela, dimensiones temporal y espacial, la novela de ciencia ficción, definición, características, autores y obra. Este tema va a estar muy interesante para todos aquellos que queremos ahondar un poco más en lo que es el mundo de la ciencia ficción. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Actividad individual. Resuelvo lo siguiente. ¿Cuáles son las formas de comunicación oral que conozco? Bueno, en este caso tenemos la conversación y el diálogo. Menciono los medios de comunicación escritos que conozco. Tenemos la carta, el correo electrónico, el chat, etc. El literal C dice: describo con mis palabras en qué consiste la comunicación escrita. Este tipo de comunicación es la que se establece por medio de la escritura, la cual sirve para transmitir el mensaje o las ideas al interlocutor, por lo que requiere del uso y dominio del código escrito. Luego se nos pide que leamos un texto, la sinopsis de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y pues aquí tenemos un extracto. La novela Fahrenheit 451 desarrolla la historia de un sombrío y horroroso futuro. Montax, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya misión paradójicamente no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos para quemar libros, porque en el país de Montax está terminantemente prohibido leer, porque leer obliga a pensar, y en el país de Montax está prohibido pensar, porque leer impide ser íntegramente feliz, y en el país de Montax hay que ser feliz a la fuerza. Bueno, este es un extracto y sobre esto vamos a responder en el cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿Qué elementos de la comunicación escrita presenta el mensaje anterior? Presenta un emisor, un receptor. En este caso el emisor es Penguin Random House. Un receptor, que es el lector. Un mensaje, que es la sinopsis del libro. Y un código, que es el idioma español escrito. Según el texto, pregunta literal B, ¿por qué en la sociedad del futuro está prohibido leer? Está prohibido porque hace que la gente piense. En esa sociedad se busca que las personas no piensen para que sean felices a la fuerza y no cuestionen el sistema. Literal C. ¿Cómo imagino que sería una sociedad en la que estuviera prohibido leer? Sería una sociedad sin ideas nuevas, fácil de controlar y engañar. La gente no tendría criterio propio y todos pensarían de la misma manera. Explico con mis palabras por qué es importante el hábito de la lectura. La lectura es importante porque nos permite aprender, desarrollar nuestra imaginación, conocer otras ideas y mejorar nuestra forma de pensar y escribir. Luego hay que socializar nuestras respuestas con las clases. Continuamos con las actividades de construcción, la comunicación oral y escrita. Vamos a leer brevemente lo que es la comunicación. Es una de las actividades sociales más importantes que realizamos los seres humanos. Para este propósito disponemos de dos modalidades: hablar y escribir. La primera la adquirimos en el entorno familiar y social, es decir, hablar. Y la segunda, escribir, la aprendemos de manera formal en la escuela. ¿Cuáles son las características de la comunicación? Bueno, aquí tenemos las características de la comunicación oral y algunas características de la comunicación escrita. La oral es espontánea, la escrita es elaborada. La comunicación oral es inmediata, la escrita es diferida. La comunicación oral se utiliza el canal auditivo, en la escrita se utiliza el canal visual. En la comunicación oral se utilizan recursos expresivos como la entonación y la gesticulación. En la escrita se requiere por parte de los interlocutores el dominio y uso del código escrito. En la comunicación oral se produce interacción entre los interlocutores mientras se transmite el mensaje. En la comunicación escrita no hay interacción entre los interlocutores mientras se elabora el escrito. Ahora, la intención comunicativa es el propósito o finalidad que se espera conseguir al establecer una comunicación, es decir, lo que pretenden lograr los interlocutores por medio del mensaje que comparten. Y aquí tenemos algunos aspectos que tienen que ver con este tema. Elaboremos un listado de situaciones comunicativas en las que utilicemos el lenguaje oral y escrito. Y tenemos en la oral conversar con la familia, participar en clases, comprar en una tienda. En el escrito, chatear con un amigo, escribir una tarea, etc.
Literal B. Describimos las ventajas y desventajas de la comunicación oral. Las ventajas es espontánea, rápida y permite usar gestos y tonos de voz. Las desventajas de la comunicación oral es que no queda un registro permanente y a veces no se razona bien lo que se dice. Describimos las ventajas y desventajas de la comunicación escrita. Ventajas: es elaborada, permite reflexionar y se puede revisar. Las desventajas: es más lenta, diferida, no hay una interacción inmediata entre los que se comunican. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos al escribir un texto? Organizar las ideas de forma clara, usar las palabras correctas y escribir sin errores de ortografía. Aparte de la comunicación oral y escrita, ¿qué otras formas de comunicación existen? Bueno, existe la comunicación no verbal, donde se utilizan gestos y posturas, y la comunicación virtual, donde se utilizan señales de tránsito, la comunicación visual, donde se utilizan señales de tránsito e imágenes. Deducimos y explicamos la intención comunicativa del siguiente enunciado. Por favor, préstame un borrador. La intención es conseguir que otra persona realice una acción, que es prestar un borrador. Continuamos con la novela La dimensión temporal y espacial. Y hay que leer el texto donde se nos explica que el texto narrativo presenta acontecimientos, acciones y personajes que se sitúan en una dimensión temporal y espacial. Y esta puede ser proporcionada por el narrador o por los personajes y servirá al lector para ubicarse en el tiempo y el espacio de la historia. Aquí se define qué es dimensión temporal, que está constituida por el punto de vista temporal en que se encuentra quien narra los hechos, y la dimensión espacial, que está constituida por los espacios reales o imaginarios descritos en la narración. Hay que leer un texto que se llama La máquina del tiempo, y en base a ese texto hay que responder unas preguntas. Después de haber leído el texto La máquina del tiempo, nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué sucesos se narra en la historia? Se narra la experiencia de un hombre que viaja a través del tiempo en una máquina. Describe cómo el mundo a su alrededor se vuelve borroso y cómo el día y la noche pasan a una velocidad increíble. B. ¿Cuál es el espacio en el que se desarrollan las acciones? La historia comienza en un laboratorio y luego el viajero se encuentra al aire libre en la ladera de una colina. C. ¿Cómo transcurre el tiempo en el relato? El tiempo pasa de manera muy rápida y acelerada. El narrador ve los días pasar como si fueran minutos. Si los viajes en el tiempo se pudieran realizar, ¿cómo podría impactar en la sociedad y en los avances científicos? ¿Podrían cambiar la historia y el conocimiento? ¿Se podría aprender directamente del pasado o ver las consecuencias de nuestras acciones en el futuro? Pero también sería riesgoso cambiar eventos pasados. Y luego nos vamos con la novela de ciencia ficción, que es el aspecto central de esta unidad 6. La ciencia ficción es ante todo especulación. Las obras de este subgénero narrativo responden de un modo u otro a la pregunta ¿qué pasaría si? Y tenemos algunos subgéneros de esta novela de ciencia ficción, como son De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, La máquina del tiempo, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, etc. ¿Cuáles son las características de las novelas de ciencia ficción? El desarrollo de acciones o sucesos relacionados con avances tecnológicos, científicos o de otras ramas del conocimiento, descripción de situaciones o elementos que se escapan a la experiencia cotidiana, narraciones que pueden situarse en el futuro, en el pasado remoto e incluso en un presente alternativo al que conocemos, desarrollo temporal y espacial en que el autor puede recurrir a viajes en el tiempo, viajes a otros planetas, conocimiento de otras civilizaciones, presentación de una crítica implícita a la sociedad a partir del cuestionamiento a los valores y las ideologías que se consideran verdades absolutas, personajes marcados por el mundo científico, etc. Vamos a comentar a partir de lo siguiente. ¿Qué películas o historias conocemos en las que se desarrollan los temas y características de la ciencia ficción? Por ejemplo, tenemos Alien, el octavo pasajero, que fue publicada en 1979, E.T. el extraterrestre en 1982, Blade Runner en 1982, Hombres de Negro en 1997 y El quinto elemento en 1997. Luego vienen las actividades en pares. Hay que leer el texto 1984 y en el cuaderno hay que socializar al finalizar. Explicamos cómo se evidencian las siguientes características en el texto. Seguimos el ejemplo. Por ejemplo, característica, presentación de una crítica implícita a la sociedad a partir del cuestionamiento a los valores y las ideologías que se consideran verdades absolutas.
en las que descansa la estabilidad del sistema. Y aquí está la explicación de cómo se evidencia esa característica en el texto. En la narración se plantea la vida en una sociedad controlada por el gobierno, donde todos son vigilados por la policía del pensamiento y se les enseña que el hermano mayor vela por ellos. La crítica es hacia ese sistema de gobierno que restringe la vida de su población. Otra característica, desarrollo temporal y espacial en que el autor puede recurrir a viajes en el tiempo, viajes a otros planetas, conocimiento de otras civilizaciones o sociedades alternativas. Se evidencia al describir una sociedad que no es la nuestra, donde el gobierno vigila a todos a través de telepantallas y existe un policía del pensamiento que controla lo que la gente piensa. ¿Cómo es la dimensión espacial en la que se ubica la narración y los personajes? Es un lugar frío y controlado, hay carteles del hermano mayor por todas partes y helicópteros de la policía vigilan a la gente asomándose a sus ventanas. ¿Cómo describiríamos el tiempo? Es un tiempo futuro o alternativo donde la sociedad está estrictamente organizada, como lo sugiere la mención al noveno plan trienal. Lo que se describe es una sociedad utópica o distópica. Es una sociedad distópica porque es un lugar negativo donde se ha perdido la libertad, la gente es vigilada todo el tiempo y vive con miedo. Es lo opuesto a una sociedad perfecta, que es una utopía. Y luego vamos con la consolidación, leemos el texto Marte Rojo, que ahí se los dejo para que ustedes lo lean tranquilamente. Y luego dice, resolvemos en el cuaderno y socializamos las respuestas con la clase. A. Identificamos las palabras que desconocemos y buscamos las definiciones en el diccionario. Bueno, de las palabras que se desconocen ahí tenemos primates, que son un orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos. Identificamos las características de la novela de ciencia ficción en el texto y redactamos una explicación para cada una. Bueno, ahí se observan viajes espaciales y a otros planetas. La historia se desarrolla en Marte, donde han llegado los primeros humanos. Sociedades alternativas, se menciona el plan de crear un nuevo orden social y el siguiente paso en la historia humana en Marte. Crítica a la sociedad, se critica la idea de que los humanos serán mejores en otro planeta. ¿Cuál es el propósito de la comparación que se establece en el texto subrayado? La comparación con las ratas en experimentos de superpoblación sirve para expresar escepticismo. Sugiere que aunque la humanidad llegue a Marte, seguirá repitiendo sus comportamientos negativos y conflictos sociales en lugar de crear una sociedad mejor. C. ¿Creemos que algún día los avances tecnológicos permitirán al ser humano habitar otros planetas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí. Es posible porque la tecnología avanza muy rápido y podría resolver los desafíos de crear ambientes habitables fuera de la Tierra. No. Es posible que no, porque los desafíos como la radiación, la falta de atmósfera y los largos viajes espaciales son demasiado grandes para superarlo. Ahí tenemos dos posibles respuestas a la misma pregunta. Luego la actividad en casa nos pide que investiguemos sobre las sociedades utópicas y distópicas, así como las figuras literarias etopeya y onomatopeya. Bueno, utopía es la descripción de una sociedad ideal perfecta y justa. Distopía es la representación de una sociedad ficticia con características negativas que causan sufrimiento y falta de libertad. Etopeya es una figura literaria que describe las costumbres, el carácter o los rasgos morales de una persona. Y onomatopeya es una palabra que imita o representa el sonido de algo, por ejemplo, toc toc para un golpe en la puerta. Y de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 1, unidad 6 de la asignatura Lenguaje para estudiantes de séptimo grado. También en este video que hemos compartido con ustedes se puede abordar los temas de comunicación oral y escrita, novela, dimensión temporal y espacial, novela de ciencia ficción, etc. Saludos para todos.